ver, a presentar, a compartirles la pantalla. Muy bien. Me dicen si se ve ahí en su pantalla lo que estoy presentándoles, que es el aula de la semana 4. Sí, maestro, sí se ve. Okay. Ahora voy a buscar ampliarlo un poco más por si acaso les queda muy... Ah, caray. ¿Qué pasó aquí? Ok, ahí se ve, creo, un poquito más grande, ¿no? La imagen de la pantalla. Sí, ya se ve mejor, profe. Un poco mejor. Ok, entonces vamos a iniciar nuestra sesión. Estamos en la semana número 4 y vamos a revisar, continuando con el capítulo 2, pero ya en el tema de la problemática ambiental. No se aprecia aquí, pero es la ambiental. Y bueno, aquí aparecen los objetivos, son los mismos objetivos que vamos a encontrar en la presentación que hoy revisaremos. Y el tema, ya saben ustedes, es la problemática ambiental. Y como requisitos es revisar todo lo que se presenta para ustedes en el paquete SCORM, que se encuentra en el apartado de tarea, y al finalizar un cuestionario para que ustedes muestren su comprensión y aprendizaje del tema. Y esta clase entonces de la semana 4 tiene la sesión síncrona en la que estamos ahorita y el paquete SCORM con un cuestionario, el cual se va a vencer el 27 de junio a las 11:55. Más tarde que terminamos la sesión, voy a colocar aquí el video grabado para quienes no pudieron participar y también para quienes de ustedes quieran revisar lo que se vio. Yo siempre reviso el video una vez que ya lo pongo, ya que me llega, ya lo reviso, lo veo completamente para ver qué tal quedó, si no dije mentiras en la sesión y qué errores puede haber tenido. Entonces, la tarea consiste justamente en abrir, darle clic aquí en este paquete SCORM, con el cual nos va a referir a lo que hay que hacer y hay que revisar. Entonces, en este caso, y siempre ustedes pueden entrar en modo vista previa para poder, ahora sí que estudiar, aprender lo que aparece en el paquete SCORM que los tutores preparamos para ustedes. Y bueno, para esta semana, ahí tienen ustedes, aparece aquí el menú del tema, una introducción, objetivos, los subtemas que vamos a ver. Voy a darle clic para ir avanzando, pero esta presentación misma la tenemos que utilizar en un momento más adelante. Entonces, ahí está. Los objetivos, los subtemas, y ya luego un poco de información de cada subtema, un poco de información en las láminas, y en la presentación que yo les haga como clase de hoy, ampliamos la información, ¿sí? Y luego los recursos, que es fundamentalmente
para ustedes el libro de texto, porque cuando se haga el examen, mucha información de la que aparece en el texto va a servirles para contestar el examen parcial. Pues es importante que además de que ustedes vean lo que se presenta en el paquete SCORM, siempre consideren revisar una ojeada al libro de texto en las páginas que se muestran para ustedes. Luego vienen los videos, que son informativos para ustedes. Hay que verlos. En este caso son 4 videos. Y cada uno tiene su tema: cambio climático, tipos de contaminación, energías renovables, biodiversidad. Y ya luego sigue, ya que todo esto ustedes lo revisaron, ya podrán entrar entonces a las preguntas, que son 5 preguntas, y ustedes podrán contestarlas con toda seguridad y confianza de haber aprendido. Yo he observado que casi todos obtienen un 100 de calificación en sus cuestionarios SCORM, y eso es muy bueno. Muestra que hay un aprendizaje, y claro, en el parcial se podrá revisar aún más ese aprendizaje. Bien, hablando de lo que es el paquete SCORM de la semana anterior y la semana 1, sobre todo la anterior, la 2, pregunto, ¿qué les ha parecido este tipo de actividad de paquete SCORM, comparándola con la actividad de la semana 2, que fue realizar una síntesis, un documento de interpretación, de comprensión del tema? Queda abierto para ustedes quien quiera comentar su opinión. Es muy particular, ¿eh? Buenas tardes, maestro. Hola. Bueno, en lo personal, el paquete Scrum pues es muy accesible en el sentido de que las preguntas son muy concretas. Obviamente es cuestión de haber analizado todo lo que vimos, y la síntesis, en lo personal, a mí me dio la oportunidad de leer y de tener que investigar más. Les soy bien honesta, en la primera semana no entendí mucho porque tenía la presión de las otras tareas, entonces no entendí mucho de lo que leía, pero ya cuando pude realizarlo ya con detenimiento, ya entendí de qué se estaba tratando. Entonces, para mí las dos maneras de trabajar me sirven, ¿verdad? Las dos formas de trabajar. Claro que la síntesis pues es mucho más amplia y mucho más extenso el hecho de tener que leer mucho el texto, demasiado texto, pero digo, en lo personal a mí las dos me han servido. Ok, gracias, Blanca. Espero que comenten más, compañeros, compañeras. Es importante la retroalimentación que recibimos nosotros de parte de ustedes. Adelante, Marta y Nick. Bueno, yo en lo personal, maestro, sí se me hizo pesado esa semana que todas las materias nos pidieron actividades, no de paquete SCORM. Entonces sí se me hizo pesado por el tiempo. Sí, y bueno, al igual que ustedes como alumnos, que es pesado, en el caso actual de nosotros, tenemos 9 grupos, ya se imaginarán, calificar 9 grupos por cada tarea es bastante trabajo. Por esa razón, el paquete SCORM pues, reúne ventajas para ambos, alumnos y estudiantes. Y claro, el compromiso es que el paquete SCORM sea suficientemente amplio, suficientemente con información que les va a servir, y las preguntas les hagan investigar, pensar referente a lo que estamos presentándoles de información. Entonces, el paquete SCORM, ¿qué les ha parecido concretamente en la semana 2? Perdón, en la semana 3. Ya luego revisaremos la 4, que es esta. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Esta es la primera sesión que coincidimos, porque tengo también administración a la misma hora, entonces estaba en eso, y como hoy nos cambiaron, pues
aproveché para estar en la clase y la verdad es muy interesante porque pues habla de la naturaleza, de los recursos, de lo que hacemos, contaminamos el medio ambiente. En lo personal, también como la compañera sí se me dificultó porque creo que fue de las semanas más pesadas porque coincidieron en todas las materias entregar un trabajo hecho por nosotros en varias presentaciones, en Word, Excel, PowerPoint. Entonces sí se nos complicó porque como que todos entregamos un trabajo por cada materia. Yo, por ejemplo, en el paquete SCORM se me hace muy bien porque aparte de del material que nos proporciona, de la información que tenemos ahí, trato de investigar por fuera para aprender más, conocer más, porque como le comento, es muy interesante el tema. Las preguntas que vienen son muy comprensibles, van enfocado al tema y la verdad sí me parece muy bueno. Ok, gracias Nick por compartir, muy amable. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo de las experiencias? Guillermo, adelante. Sí, gracias maestro, buenas tardes. Definitivamente el paquete SCORM en lo personal sí nos ha ayudado, el contenido del mismo, la verdad nos ayuda mucho a armar nuestra tarea y la comprensión, como decía el compañero, la comprensión es mucho mejor. El tema de tener al cierre un juego de 5 preguntas resumidas en donde te dan la oportunidad de contestarla. Yo creo que el método que se está generando para la comprensión específicamente de la materia creo que es muy bueno y el paquete o la herramienta del SCORM nos ha ayudado mucho, maestro. Ok, excelente Guillermo, muy bien. Qué bueno que ha sido muy útil. La semana número 11 va a ser otra vez una actividad Moodle, pero va a ser por equipos. Esperemos que para ese tiempo ya se conozcan más y hablemos los equipos y sea una actividad que se facilite tanto para ustedes como quienes la van a realizar, para los tutores que vamos a calificar, que sea por equipos para que sea práctico y ayude a todos esta modalidad también de trabajar Moodle en equipos. El pasado Tetra la hicimos en equipo varias de las actividades y sí hubo complicaciones, pero hubo también muchos beneficios al respecto. Entonces, para la número 11 va a ser en equipo y va a ser Moodle también, ¿sí? Veremos que sea práctica en el sentido de hacer los equipos. Muy bien, ¿alguien quiere comentar algo más? Maestro, y en ese caso, en los equipos, ¿usted nos diría con quién o nosotros los seleccionamos? Sí, mira, Liz, no te preocupes, hay tiempo suficiente, ¿sí? Ahorita lo que hablamos es la experiencia de paquetes SCORM y la experiencia de Moodle en cuanto a síntesis. Luego vemos lo demás. Ok, gracias, muy amable. Okay. Bien, bueno, si no hay más comentarios, creo que dijeron bastante suficiente los compañeros que expusieron. Vamos a revisar entonces concretamente ya nuestra presentación de la semana número 4. Bien, ¿me dicen si se ve la imagen? Sí, se ve. Sí, maestro. Excelente, sí, se ve. bueno. Se ve bien. Correcto. Entonces, vamos a revisar el tema de esta semana, que es los problemas ambientales pues, que hemos generado a través de la actividad humana socioeconómica. Aquí está la imagen del paquete SCORM, ¿sí? Porque es importante remarcar lo que vamos a hacer esta semana, que es trabajar los problemas ambientales que se dividen en dos tipos, los macroecológicos y los microecológicos. Macro, evidentemente, son los que son de mayor tamaño, que impactan de una forma más general, planetaria, digámoslo así, y en este caso serían los ejemplos típicos como el calentamiento global y el cambio climático.
Desde luego que el calentamiento global tiene mucho que ver con los gases de efecto invernadero, que son problemas microecológicos, pero que tienen un impacto macro. Y ese calentamiento global implica pues una influencia humana en lo que es el aumento de temperaturas y lo que significa para lo que es la meteorología. Es decir, fenómenos meteorológicos que nos impactan y llegan a causar incluso lo que se llama desastres naturales. Y tenemos también el cambio climático, que es algo que ha ocurrido siempre en nuestro sistema solar, tiene mucho que ver con el Sol, con el movimiento planetario, más que con actividades humanas. Aun cuando se ha discutido esto en el panel intergubernamental de cambio climático, de que los humanos tenemos un gran impacto al respecto. Sí lo tenemos en lo que es calentamiento global, más que en cambio climático. El Sol es mucho más poderoso en su influencia en la Tierra y otros planetas que lo que podemos hacer aquí mismo. Bueno, igualmente vamos a analizar características de las causas y efectos de las contaminaciones, que serían problemas microecológicos. Y vamos a revisar el impacto ambiental también de las fuentes de energía diversas, y vamos a reflexionar acerca de cómo la diversidad biológica, en el caso de nuestro país, tiene una gran vulnerabilidad, ¿sí? Sobre todo, digamos, especies que se afectan por las actividades económicas. Aquí en la imagen de a un lado se muestran las emisiones de CO2 por los combustibles fósiles. Y eso impacta entonces en el calentamiento global. Y en la siguiente lámina les mostramos que hay una información que van ustedes a analizar, la van a comprender, referente a cómo la actividad humana influye para modificar nuestro ambiente natural, y que de cierta forma podemos afectar la calidad de vida que tenemos, y desde luego nos alejan de lo que se llama, ahora conocen ustedes, como desarrollo sustentable. Y en esta imagen, en este GIF, se aprecia como una persona en principio está feliz de ver el ecosistema, y luego se horroriza de ver los cambios tan trágicos, tan tremendos que se causan por una mala gestión de la generación de recursos a través de obtenerlos de recursos naturales. Y bueno, se comenta aquí que para que ustedes gestionen su autoaprendizaje van a realizar una investigación documental con los recursos que ahí están dispuestos para ustedes en el paquete SCORM, y después ya harán su cuestionario para evaluar su aprendizaje. Entonces, esta es la secuencia. Voy a presentarles esta misma información, se la voy a colocar en recursos, pero va a ser en PDF y no se va a apreciar este GIF, ¿sí? Va a estar nada más la imagen parcial. Y bueno, la siguiente lámina ya son los objetivos de la actividad. Tenemos que reflexionar respecto al impacto de los efectos del calentamiento global y el cambio climático. Vamos a reconocer las diferencias entre los diversos tipos de contaminación que existen, de agua, aire, suelo, y cómo se puede minorar cada uno de esos tipos de contaminaciones. También vamos a tener que identificar las diferencias entre las principales fuentes de energía y de cómo la energía renovable representa una alternativa sustentable. Aquí hay dos imágenes, una de las hidroeléctricas, que son las más renovables y más limpias formas de obtener energía y más prácticas, aún que las solares y las eólicas por aerogeneradores. Igualmente vamos a adquirir una conciencia respecto a los beneficios y la importancia que tiene para nosotros la biodiversidad y su conservación, porque son parte de lo que ofrece la naturaleza, y que a nosotros nos significan también una diversidad de recursos. Lo comentábamos la vez pasada, ¿no? En nuestras comidas tenemos una gran cantidad de recursos naturales e implícitos
tanto de vegetales como de carnes animales. Y continuando, aparecen los subtemas, ¿sí? Calentamiento global, cambio climático, contaminación del aire, agua y suelo, contaminación por ruido, las fuentes de energía, cuáles son las principales, y la diversidad biológica. Y para los subtemas siempre se presentan para ustedes los videos. Ahora, ya revisando a detalle lo que aparece en el paquete SCORM, está esta información. Aquí aparece una posibilidad de darle clic y poder ligar a un informe concreto del panel intergubernamental de cambio climático, publicado en el 2018, en el cual se habla de que hay un calentamiento global, que se aumenta esta cantidad de grados, va a ser mayor el impacto en lo que decíamos hace un momento de fenómenos meteorológicos, ¿sí? En el GIF, por ejemplo, se aprecia como el nivel del agua, ¿sí? Aquí está, nivel del agua, y cómo rebasa el nivel del agua una cantidad suficiente de terreno que impacta justamente, sobre todo en lugares costeros y en islas. Bueno, y tenemos aquí, por ejemplo, nosotros que estamos actualmente como naciones y como pueblos de cada nación, a tiempo de afrontar ese desafío que se nos presenta de reducir nuestro impacto en el calentamiento global, ¿sí? Porque el cambio, por ejemplo, el cambio meteorológico, pues amenazan sobre todo nuestra producción de alimentos, ¿sí? Lo mismo el aumento del nivel del mar y riesgo de catástrofes naturales, ¿sí? Hay que decirlo finalmente que los efectos del cambio climático afectan a todos. Pero en este caso, creo yo que hay que decir los efectos de los cambios meteorológicos derivados del calentamiento global. Sí, aparte, el cambio climático sí nos afecta, pero no tenemos gran cosa que ver con el cambio climático, pero sí con el calentamiento global. Sí, son dos cosas aparejadas, pero a la vez nuestro impacto no es tanto hacia el cambio climático, pero sí hacia el impacto meteorológico, allí sí. Entonces, en la siguiente lámina tenemos problemas como la contaminación del aire y del agua. Se mencionan aquí ciertas causas, lo veremos más adelante a detalle, igualmente para el caso del agua, ¿sí? Vamos a ir rapidito aquí porque tengo más adelante información que presentarles más concreta. Y ahora en el suelo, pues igual se presenta información para ustedes de cómo es esta contaminación. Lo mismo del ruido, ¿sí? Cuántos decibeles podemos soportar para decir que estamos bien. Y tenemos también la lámina acerca de las fuentes de energía, ¿sí? En la cual debemos de buscar fuentes de energía que sean renovables, ¿sí? Que impacten menos nuestra atmósfera, que es la principal receptora de las fuentes de contaminación que se emiten por parte de industria, por parte de automóviles, del transporte, etcétera. Y la diversidad biológica en México es enorme. Desde luego se ha perdido especies, sí, es inevitable en cierta forma decirlo, porque hay una natural lucha o natural competencia entre especies, y lo mismo afectaciones ecosistémicas, y además una presión enorme de parte de la especie humana con respecto a las demás especies, ¿sí? Tenemos una férrea, natural competencia con las demás especies de una forma inevitable, y pues tenemos que buscar la forma de que sea menos grave, pero es parte de la naturaleza, ¿sí? Y vamos a revisar ahora ya concretamente
lo que es la problemática ambiental. Aquí aparecen algunas imágenes, ¿sí?, de cómo se afecta la atmósfera, nuestro aire respirable, cómo afectamos el suelo, cómo afectamos los ríos y especies que viven en los ríos, y cómo afectamos nuestro paisaje urbano, ¿sí? Y cómo tenemos una falta de conciencia y una a una de estas basuritas hacen un montón que se apilan y finalmente puede causarse anegaciones en calles. Y también los daños que se provocan de erosiones en el suelo cuando hay deslaves por lluvias torrenciales. Esto en cierta forma es natural, pero es también causado porque se abren carreteras, rompiendo cerros, y no se termina con un trabajo de ingeniería que posibilite que se derramen, se desgajen esas partes de los cerros cuando llueve demasiado. Se puede hacer, no quiere decir que se controle 100%, pero se puede hacer, ¿sí? A través de ingeniería, o también lo mismo es complicado aquí plantar especies, muy complicado, puesto que son no hay suelos, son técnicamente tierra, no hay posibilidades de plantar alguna vegetación, pero se puede hacer algún tipo de tecnología de ingeniería para reducir el impacto, ¿sí? De alguna forma. Entonces, la problemática ambiental, pues plantea los problemas que llamamos agroecológicos y también los microecológicos, que son los que vamos a referir nosotros fundamentalmente, ¿sí? Porque hablamos de contaminación del aire, del suelo y del agua. Y lo mismo de contaminación por ruido y por residuos sólidos urbanos, de manera especial, y también peligrosos. Así que vamos a hablar nosotros de las contaminaciones diversas que se presentan, ¿sí? Iniciamos con esta que es del aire, ¿sí? Ustedes saben que esta contaminación es un gran reto en las zonas metropolitanas y zonas urbanas. Y fundamentalmente tenemos 5 grupos de contaminantes que son primarios, porque hay unos secundarios que se derivan después de los primarios. Y en este caso, pues está el monóxido de carbono, el óxido de nitrógeno, óxido de azufre, compuestos orgánicos volátiles, ¿sí? Abreviados como COV, y materia particulada suspendida, que se llaman materia particulado de 2 tamaños. Y hay otros contaminantes en la atmósfera que son ozono troposférico, ¿sí? Que es un contaminante secundario. El ozono estratosférico es un ozono importante que nos sirve para filtrar la luz ultravioleta, pero el troposférico, ese no es útil para nosotros porque es un contaminante secundario que se deriva de la contaminación. Y aparte el plomo, ¿sí? Que está en la gasolina que se produce, y que es importante ese plomo, pero hay unas gasolinas más adecuadas que se pueden utilizar con menor cantidad de plomo. Y entonces ya el trabajo de la producción y de la ingeniería de producción facilita reducir las contaminaciones por efecto del uso de gasolinas. Y aquí tenemos en esta lámina justamente cuáles son las causas por las cuales contaminamos el aire: el transporte, la agricultura, la industria, residuos y los hogares. Denme un segundo para revisar si no hay quien tenga que entrar a la Ajá, ahí está. Maestro. Sí. Oiga, nada más comentarle, hay algunas personas que no han podido entrar
por temas de que en sus casas o en sus colonias traen problemas de luz. Así y algunos en el grupo han confirmado, nomás que le pudiéramos avisar, Vero Flores, Jessica Garza, Berenice, que tienen por ahí problemas para la conexión, maestro, para que si las puede considerar. Sí, está bien, está bien. Va a quedar grabado el video y podrán revisarlo cuando tengan la oportunidad. Para eso es justamente esta opción. Entonces, perfecto, gracias. Muy amable, gracias, Guillermo. Entonces vamos a continuar con la presentación que estábamos revisando. Y tenemos que los efectos de contaminación del aire, bueno, son diversos. El principal es el efecto invernadero, que en el cual se queda abajo los contaminantes porque la temperatura más arriba, en lugar de ser más fría, es caliente. Y entonces se permanece abajo ese efecto invernadero en el cual se calienta más la atmósfera y los contaminantes no pueden subir por una capa de aire frío que está arriba. Igualmente, otro efecto es la lluvia ácida que se produce como una consecuencia de reacciones químicas en la atmósfera de los contaminantes primarios que se convierten en contaminantes secundarios y se asocian a las moléculas de agua de las nubes y luego precipita y se llama lluvia ácida. Siempre la lluvia es ácida, o sea, el agua de lluvia tiene cierta acidez, pero hay ocasiones en que está más cargada de contaminantes y se llama lluvia ácida. Y esa lluvia ácida ya afecta a las especies, afecta también a los vehículos, afecta a los edificios. Lo mismo tenemos también como efecto que hay unas variaciones, ya lo comentábamos, en la meteorología. Hay un aumento posible de ciclones y un aumento posible de categoría de ciclones. No siempre son ciclones, hay tormentas eléctricas, hay tormentas, tropicales, pero llegan a ser cada vez más duras en referente a la cantidad de agua que transportan y dejan caer en las ciudades. Y ciudades que tienen, por ejemplo, ríos de respuesta rápida, como el caso de acá de Monterrey, pues rápidamente el río Santa Catarina, el río La Silla, se llenan de agua con una lluvia intensa y hasta pueden, sobre todo en pesquerías, ¿no? A desbordarse. Y bueno, efecto también sería el daño en la capa de ozono estratosférica. Y todos esos efectos tendrán que ver también con ciertas consecuencias para la salud humana y de especies naturales. Y para esto, pues tenemos nosotros una ley, ciertos reglamentos de las leyes y ciertas normas oficiales mexicanas que tienen que ver con los reglamentos y la ley para respecto de la contaminación del aire. Aquí les muestro esta información. Es importante que la conozcan. Probablemente no tengan, como la carrera no es exactamente ambiental, bueno, no es obligado que se revisen a detalle, ¿sí? Pero ahí están expresadas para ustedes y van a quedar en los recursos. Luego tenemos lo que es la contaminación del agua, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, cómo se define una contaminación del agua, y es aquella en la que la composición del agua es modificada hasta quedar prácticamente inservible, se convierte en agua tóxica. No se puede beber ni destinar a actividades esenciales diversas. Y vamos a revisar también que el agua contaminada puede provocar daños a la salud de las personas. Y hay datos aquí muy, muy tremendos de muertes anuales a nivel global de humanidad por causas como la diarrea, el cólera, la disentería, fiebre tifoidea, que se transmiten a través del agua. Entonces, es un problema que debemos de cuidar. Y aquí tenemos imágenes de cómo se contamina el agua.
En lugar de tirarla así a los arroyos naturales, hay que tratarla para después regresarla a las fuentes naturales. ¿Sí? Y claro, evitar tirar basura en cuerpos de agua. Y las causas, pues ahí están. ¿Sí? Hay bacterias que contaminan el agua, hay virus, hay parásitos, hay desechos fecales, hay plásticos, hay fármacos, hay fertilizantes, inclusive en las partes agrícolas, sustancias radiactivas en algunas partes donde hay industria, ¿sí? Y todo esto es parte de lo que se contaminan nuestros cuerpos de agua. De cualquier tipo de cuerpo de agua, ¿sí? Ríos, arroyos, lagos, lagunas, incluso hasta manantiales. Y los efectos, aquí aparecen para ustedes varios de ellos, ¿sí? En particular, pues afecta las especies naturales, se afecta también por lo mismo la cadena o la red trófica de especies, de cómo se alimentan unas y otras, porque en la naturaleza esto así es, hay que comerse unos a otros finalmente. Otro efecto es que nos faltaría agua potable, se producen enfermedades, ¿sí? Hay un cálculo de la Organización Mundial de la Salud de 2.000 billones de personas que beben agua potable y es contaminada por diversas causas, como ya lo comentábamos, y se exponen a enfermedades como las que aparecen aquí: cólera, hepatitis tipo A y disentería. Y desde luego un efecto más es la mortalidad infantil, ¿sí? Debido también a una falta de higiene en el agua que se consume, ¿sí? Y esto es a nivel planetario, ¿sí? Aquí se habla de parte de la ONU de unas 1.000 muertes de niños en el día en el mundo. Es demasiada contaminación, demasiados daños, no podemos ser tan insensibles al respecto. Y vienen los reglamentos, igual en nuestro país tenemos leyes de aguas nacionales, la LEGEPA, Ley General Química, Ecológica y Protección del Ambiente, y las normas oficiales que derivan siempre de los reglamentos. En nuestro país las leyes las realizan los legisladores, los reglamentos los hace las secretarías de Estado y las normas participan tanto secretarías de Estado como dependencias e instituciones públicas y organizaciones particulares para hacer las que se llaman normas oficiales mexicanas, ya siempre como NOM mayúsculas, el número que corresponda, la secretaría que las realizó y las dirigió y el año en que se realizaron. Cada 5 años hay revisión de esa norma y se actualiza, ¿sí? Se actualiza y se le pone el año de la actualización. Por ejemplo, esta de la NOM 001 de Conagua es del 2011. Y bueno, ahí están para ustedes ciertas normas y reglamentos para la contaminación del agua, ¿sí? Los límites previsibles de ciertos contaminantes que puede haber en el agua. En el caso del suelo, sí, el suelo se contamina fundamentalmente por la incorporación de basura, de residuos tóxicos, de residuos peligrosos, ¿sí? Tenemos que ver todos, tanto los habitantes como las industrias, como las empresas. Todos tenemos que ver en este tipo de contaminación, ¿sí? Desde luego que la actividad industrial puede aumentar los riesgos de contaminación, pero sin embargo, las cantidades de basura que se generan en las zonas urbanas son toneladas, y esto es diario. Es decir, no daría tiempo al suelo y su sistema suelo a poder desintegrar todo lo que significa basura para nosotros y que se puede en un momento dado incorporar en rellenos sanitarios, lo mismo que evitar tiraderos a cielo abierto. Y la gestión de estos residuos es muy importante porque reduce la contaminación. Y además se pueden generar ciertos gases como el metano,
que podrían incorporarse a la producción de energía eléctrica. Pero esto es un tema aparte. Aquí lo que hablamos es la contaminación. Entonces, las causas de la contaminación puede ser la erosión, ¿sí? Se pierde carbono orgánico, el suelo puede salinizarse, el suelo se puede compactar, se puede acidificar y se contamina igualmente por cuestiones químicas. Y los efectos, sí, que se tienen son muy diversos. Fundamentalmente es que se afecta las especies que viven en el suelo, fundamentalmente, y que nos significan a nosotros, en un momento dado, alimento para otras especies naturales. Igual tenemos aquí las leyes, los reglamentos y las normas que pueden garantizarnos una reducción de la contaminación del suelo. En el caso de la ley LEGEPA, el artículo 134 plantea que la prevención y control de la contaminación del suelo debe tener ciertos criterios a considerar, que por ejemplo corresponde al Estado mexicano y a la sociedad, ¿sí?, prevenir la contaminación del suelo. Es decir, tanto la parte gubernamental como la población tenemos que prevenir esa contaminación. Y debemos de controlar los residuos, porque estos residuos, tanto urbanos como de manera especial y peligrosos, constituyen la principal fuente de contaminación de los suelos. Y aquí están las normas oficiales mexicanas que van a servirnos a tener referencia de cuáles son los criterios y los límites máximos permisibles de ciertos contaminantes en el suelo. ¿Sí? ¿Cuáles y cuánto sería lo permisible? Porque no podemos hablar de que no haya contaminación, pero hay cierto límite que no podemos rebasar. El caso del ruido es una alteración nociva del entorno en el que estamos, que puede afectarnos negativamente. Los sonidos de volumen alto son justamente los que causan esa alteración, ¿sí? La contaminación acústica se define como la exposición regular a sonidos superiores a los 70 decibeles, ¿sí? Y un aumento de esta cantidad de decibeles puede causarnos efectos negativos, y sobre todo en el tiempo que estamos expuestos, ¿sí? Hay una gran cantidad de causas, por ejemplo, en las zonas cercanas a aeropuertos, todas las zonas en las que son de flujo vehicular muy dinámico, actividades productivas de construcción, por ejemplo, y otras, ¿no? Inclusive la misma música a volúmenes altos, muy compartibles de un ciudadano a otro, también pueden causar contaminación por ruido. Entonces aquí está el tráfico automovilístico, el tráfico aéreo, obras de construcción, restauración, el ocio también es parte del ruido, incluso animales que pueden tener un sonido propio que luego es alto para nosotros. Cuando un perro de repente ladra en tu casa, que no te lo esperas, ladra tan fuerte que te afecta, ¿sí? Aumenta los decibeles de sonido y afecta. Un perro puede inquietarnos de momento con un ladrido tan fuerte e intenso, ¿sí? Y eso es también una contaminación a nuestra salud en un momento dado, ¿sí? Entonces, los efectos de esta contaminación por ruido pueden provocarnos ansiedad, tensión nerviosa, inquietud, nerviosismo, náuseas, dolor de cabeza, inestabilidad emocional, impotencia sexual, cambios de humor, agresividad, incrementa los conflictos, neurosis, histeria y psicosis. Cualquier ruido que sobrepase los decibelios, 65 decibelios, sí, ya nos altera. Aquí está un dato de que en la Ciudad de México el tráfico genera 80 decibelios. Igual aquí en Monterrey se genera una alta cantidad de decibelios y es complicado el ambiente ruidoso. Entonces, el ruido excesivo se sabe que afecta nuestra salud mental, ¿sí? Y puede suceder que haya personas que tengan que utilizar ciertos fármacos, ¿sí?,
para ayudarse a controlar su salud mental, como antidepresivos, ansiolíticos, pastillas para dormir, y puede incluso ocasionar que lleguen a hospitales por afectaciones mentales y nerviosas. Hay que cuidar mucho esta situación del ruido, ¿sí? De no contribuir a afectar a los demás o en la misma casa. Y están los reglamentos, la ley, ¿sí? Ley general para el control del ruido urbano, un reglamento para la protección del ambiente contra la contaminación originada por emisión de ruido, y las normas oficiales mexicanas que tienen que ver con los límites máximos de posibles ruidos que se puedan generar por diversas causas. Bien, entonces, continuando, tenemos nosotros que los residuos sólidos urbanos, los RSU, que generamos todos en casas de habitación, igualmente en restaurantes y otros lugares, incluso públicos, son residuos que tienen ciertas características y, por ejemplo, son envases, son empaques, son embalajes, y son residuos que provienen de cualquier actividad dentro de establecimientos que generen residuos con características domiciliarias. Y también son aquellos residuos que resultan de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre y cuando no sean residuos que puedan pasar, por ejemplo, a ser distintos. En esta imagen tenemos, miren, aprecien ustedes, diversas basuras. Tenemos llantas, tenemos carcasas plásticas y demás que no son residuos sólidos urbanos. Acá sí tenemos esos residuos sólidos urbanos típicos, plásticos, cartón, aluminio, latas, vidrio, pero acá tenemos otros residuos de manejo especial, ¿sí? Que no pueden mezclarse, no se deben mezclar. La gestión de residuos tiene que hacerse en todos los municipios de nuestro país, porque ya son compromisos serios y formales de cada ciudad, de cada municipio, para lo que se llama los objetivos de la ONU del 2030. Entonces, tenemos que cuidar nosotros, sobre todo participar a nivel particular, domicilio, separar los residuos sólidos urbanos de los que son, por ejemplo, orgánicos e inorgánicos. Con eso tendríamos una buena aportación para reducir el impacto ambiental por la gestión y destino final de nuestros residuos. Y tenemos aquí, por ejemplo, la Ley General para la prevención y gestión integral de los residuos, ¿sí? Y tenemos la norma de Semarnat 2003, que especifica la protección ambiental para elegir un sitio, diseñar ese sitio, construir ese relleno sanitario, operarlo, monitorearlo, y el tiempo que vaya a durar, después clausurar el sitio. Pueden durar 20 o un poco más de años, dependiendo del diseño, del espacio, del tamaño, pero todo es limitado. O sea, la gestión de residuos es limitada a un tiempo. Y comentábamos, si esa gestión de residuos implica, por ejemplo, captar el metano que se va a formar en esos residuos sanitarios, bueno, ese metano puede servirnos para generar energía eléctrica en cierta cantidad, y se puede utilizar también como una gestión de residuos sólidos urbanos. En el mundo hay muchas empresas que se dedican a este tipo de gestión. Aquí cerca, en Salinas Victoria, está Cimeprode, y una empresa a un lado que se llama Benlesa, que es la que genera el gas metano del relleno sanitario y lo ocupa para generar energía eléctrica. Ustedes pueden revisar esta información en el internet. Y bueno, las causas que tenemos son los residuos sólidos que generamos todos, ¿sí? En hogares, en mercados, centros educativos, comercios, fábricas, vías públicas, restaurantes, hospitales. Claro, en los hospitales hay otro tipo de residuo, ¿sí? Que no se puede mezclar con los sólidos urbanos, ¿sí? No se deben de mezclar.
Y los efectos que tenemos de contaminación, ¿sí? Fundamentalmente es que llegan al agua y llegan al suelo, ¿sí? Efectos directos, como el contacto ocasional, ¿sí? Indirectos, con la proliferación de vectores. Vectores se refiere a insectos que pueden traer enfermedades a nosotros, incluso molestias. Hablamos de moscas, hablamos de mosquitos, cucarachas, ratas, que pueden inclusive ellos ser vectores de enfermedades como fiebre tifoidea, salmonelosis, disenterías, diarreas, malaria, dengue, rabia, entre otros, ¿no? En el caso de la rabia, bueno, sabemos que son fundamentalmente los murciélagos, que pueden morder a otros animales y pasarle ese virus de la rabia. Y aquí están las leyes, reglamento y normas que pueden ser utilizadas, que sirven para reducir nuestra contaminación por residuos sólidos urbanos. Tenemos de manejo especial RME, que son los generados en procesos productivos, que no reúnen las características para ser considerados como peligrosos, ni tampoco para ser sólidos urbanos. ¿Sí? Aquí se incluyen, por ejemplo, todo lo que es de computadoras, lo que es de vehículos como los neumáticos, pilas, sacos de cemento, el cemento mismo que está, o residuos de construcción, varillas y demás, serían considerados de manejo especial. Es decir, no podemos tirar y mezclar estos residuos de manejo especial con los residuos sólidos urbanos, como veíamos aquí nosotros en esta lámina. No se deben de mezclar, ni en ríos sanitarios, mucho menos, ni en tiraderos a cielo abierto. Por ejemplo, el CIMEPRODE recibe todo tipo de residuos, pero separados, clasificados. Y así como recibe, así es como los destina para gestionar su destino final, ¿sí? Entonces, nosotros como ciudadanos no debemos de mezclar nuestras pilas, nuestras cosas que ya nos sirvan con la basura propia de nuestras casas. Hay que concientizarse que eso no puede ser. Y las causas principales de esos residuos, aquí están, decíamos, residuos de construcción, sí, e incluso también residuos pesqueros, agrícolas, silvícolas, forestales, tienen que ver con este tipo de residuo. Por ejemplo, lodos provenientes de aguas residuales, en este caso sería la empresa Agua y Drenaje de Monterrey, que trata el agua residual y se generan lodos. Esos lodos se pueden gestionar para generar finalmente materia prima de abono para suelos. Igualmente decíamos la de construcción y mantenimiento y demolición en general. En el caso de hospitales, sí, hay ciertos residuos que son de ese tipo, que no pueden ser mezclados con la basura común. Igualmente en el transporte, por ejemplo, el caso del transporte y sobre todo en el caso de talleres, ellos generan residuos que serían peligrosos porque están contaminados generalmente con aceites y residuos de petróleo, derivados de petróleo. Entonces, los tecnológicos, como ya lo comentábamos, también son de manejo especial. Y en el caso, por ejemplo, de tiendas departamentales o centros comerciales que generan cantidades de volúmenes grandes, igual pueden pasar a considerarse de manejo especial por su volumen, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, la descomposición de estos residuos puede producir ciertos gases que son muy tóxicos. Tirar pilas al suelo, tirar pilas al agua, implica contaminar una gran cantidad de suelo y de agua, sobre todo los lixiviados. Y en este caso, pues los gases que se destacan de contaminación es el dióxido de carbono y el monóxido de carbono, el metano, el ácido sulfídrico y los compuestos orgánicos volátiles, el COB, como contamos hace un momento.
que son los volátiles como la acetona, el benceno, estireno, tolueno y tricloroetileno. Entonces, ahí está la información, igualmente para lo que es la ley, los reglamentos y las normas oficiales que pueden regular ese tipo de residuos de manejo especial. Y luego seguimos con los peligrosos, que se refieren a un residuo que no es reciclable, ¿sí? Y tiene propiedades intrínsecas que son riesgosas para la salud, igual para el medio ambiente, y se considera en sí mismo peligroso. Y igual cuando un recipiente un recipiente normal, como un envase de plástico cualquiera, si se contamina con un residuo peligroso, se convierte en un residuo también peligroso. Cualquier envase de refresco u otro plástico en el que agreguemos nosotros un residuo peligroso, aceite, petróleo, gasolina y demás, ya se convierte en peligroso. Igualmente son peligrosos los que tienen propiedades, por ejemplo, inflamables, tóxicas, cancerígenas, infecciosas, etcétera. Se llaman también CRETIF. CRETIF, que viene de C, ¿sí? La R, que es reactivo, R de reactivo, tóxico, inflamable y corrosivo. Entonces, estos residuos peligrosos tienen diferentes causas, ¿sí? Por ejemplo, se consideran peligrosos todo lo que son los jales mineros, presas de jales mineros, la emisión aérea, como las chimeneas industriales o no, incluso las que son de restaurantes. Los derrames industriales, sí, que son hechos en cauces superficiales de ríos o arroyos. Todos los pesticidas igual son peligrosos, sean domésticos o sean industriales o sean agrícolas, porque pueden encontrarse finalmente en alimentos, ¿sí? Del campo al consumidor final. Igualmente las pinturas, los sprays y solventes son residuos peligrosos. Y los efectos que pueden tener en la salud por la exposición que recibimos a ellos son, por ejemplo, dolores de cabeza, algunas reacciones alérgicas, inclusive cuando hay ingesta, pues vómitos, puede haber hasta enfermedades cancerígenas, formación de tumores, problemas respiratorios, alteraciones genéticas e inclusive, claro, la muerte en una exposición severa a un contaminante, a un residuo peligroso. Y los efectos, pues ya lo comentamos, son tóxicos fundamentalmente, pueden ser reactivos, pueden ser inflamables, etcétera, y dañan la salud y pueden dañar también el ecosistema, ¿sí? Y generar graves complicaciones en ecosistemas o en zonas urbanas, ¿sí? Ahí están los reglamentos que pueden utilizarse para revisión de estos límites permisibles de residuos peligrosos y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Peligrosos, la LGPIR, ¿sí? Y bueno, ahí están las referencias que pueden revisar para informarse más acerca de este trabajo. Les comentaba que esto va a estar para ustedes en un momento dado más. Aquí en recursos lo voy a colocar para ustedes, pero va a quedar como PDF, ¿sí? Ya está listo. Es cuestión nada más de que termine la clase y yo lo coloco ahí. La semana pasada, igualmente, les coloqué en recursos, aquí está, la presentación de la semana anterior. Quedó en PowerPoint y el que voy a presentarles hoy va a quedar en PDF, ¿sí? Aquí en recursos. Muy bien, se nos acaba el tiempo de la clase, sé que tienen ustedes otra clase que atender y bueno, quienes quieran irse a otra clase, pues adelante, ¿sí, Claudia? Los que quieran quedarse a preguntar algo y yo les conteste, perfecto, aquí nos quedamos un momento más. Os escucho preguntas. Beckham Camacho pregunta del libro. En recursos, Beckham, vas a encontrar esa información. ¿Sí? Aquí aparece en recursos. Vamos a ver dónde está. Ah, no lo puse aquí, pero déjenme mostrarles en todo caso
que acá en recursos aparece esa información. Aquí está Beckham. Es el texto, aquí está el nombre. Si le das clic aquí en el libro o aquí en el icono, te va a ligar a esta publicación y ya la descargas en PDF. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta? A ver, Verónica. Ah, sí, aún no acabo de calificar todas sus actividades. Comentamos al principio de la clase de que son 9 grupos. Voy en el J. Tengo más grupos y el tiempo no rinde, pero estamos calificando todas, ¿sí? Les va a llegar su calificación a cada quien, no se preocupen, ¿sí? Y para aquellos que no han podido terminarla, les amplié el plazo. Muy bien, entonces, ¿alguna pregunta que tengan que formular? Y los que tengan que irse a otra clase, pues adelante, ya los veré la próxima semana. ¿Sí, Robert? ¿Sí, Patricia? Buenas noches. Maestro, para la siguiente semana, que va a ser el parcial, ¿usted nos daría la guía o algo así? No, el parcial es la número 6. Ah, ok. O sea, tenemos la semana 5. La semana 5 todavía es una clase. Y en la semana 6 no va a haber una clase, pero sí vamos a tener sesión síncrona. Ah, muy bien. Okay. Gracias. Y en la síncrona de la semana 6, ahí vamos a poder atender todo tipo de dudas de cada tema que hemos revisado, para que estén listos para el examen. Muy bien, no dejen de participar en la semana 6 en cualquier materia que tengan ustedes, sesión síncrona, porque es para revisar los temas para el examen. Gracias. ¿Sí? Ok, sí, Nick. ¿Alguna pregunta de alguien? Sí, Juani. Sí, Roosevelt, se puede hacer individual, no hay problema. Solo es para hacer más fácil para ustedes el trabajo. No hay inconveniente. Melody, ¿en qué grupo estás? ¿En qué aula estás? Porque el plazo del K, porque el plazo del foro lo amplié una semana, ¿sí? Entonces, vamos a revisar. En tu caso, Melody, puedo ampliarlo para que lo incorpores, ¿sí? Lo voy a hacer. Pero sí, ya el plazo terminó. Muy bien. Ok, Melody. Adelante. Ok. Bueno, no hubo preguntas. Voy a pensar que todo estuvo a la vista y sí, Elena, también, cómo no, lo ampliamos para ustedes en el R. No hubo preguntas, bueno, debo entender que todo está ahí. Ana Miriam, ok, vamos a dar chance entonces una semana más para el foro. No puede pasarse de ahí porque debo terminar de calificar. Ok, muy bien. Bueno, entonces, en un momento más, el video lo voy a colocar para todos, ¿sale? De momento, vamos a terminar el video.